buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por este tema. Antes que nada vamos a compartir para evitar... Listo. Creo que allí se ve. Muchísimas gracias a todos que estén aquí, muchísimas gracias a la gente de graduado por la invitación, muchísimas gracias a Silvina, a Samantha, el trabajo que hacen por detrás de escena es sumamente importante y la verdad que es para destacar. Bueno, toda la gente de graduado, pero por ahí con ellos tengo más contactos y bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar con este tema que la verdad para mí es lo que me roba el sueño, básicamente, y es lo que se viene, y aunque pareciera ser que es algo más de ciencia ficción o inclusive que todavía está bastante lejos, de a poquito están empezando a notarse los cambios que va a traer. Inclusive están con nosotros actualmente, todo lo que es algoritmos y demás, los tenemos conviviendo con nosotros en nuestros celulares, en nuestros smartwatch, etc. Y yo me voy a abocar más que nada a la responsabilidad civil causada por daños, bueno, causados por algoritmos, inteligencia artificial, pero en el derecho de consumo, ¿no? Y hay para mí es como que en el derecho de consumo siempre, de alguna manera, está a la vanguardia, ¿no? de toda problemática que involucre a los consumidores y por sobre todas las cosas, el derecho de consumo va a sufrir de alguna manera un cambio, al menos un cimbronazo, porque hay algunas cuestiones, y sobre todo se estuvo hablando en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en las conclusiones, no solamente de la Comisión del Consumidor, sino también en la de la Comisión de Inteligencia Artificial, de que hay que buscar una manera de repensar todos estos temas desde otra óptica. Hay algunos conceptos que son muy tradicionales, vamos a verlos en principios del derecho de consumo, que esos principios los tenemos que revisar desde una nueva perspectiva. No es que no se vayan a aplicar, los principios van a seguir aplicándose a la situación, pero hay que darle una vuelta de tuerca. ¿Cuál es? Estamos en plena construcción. Todo esto está en plena construcción. La normativa, nuestra normativa dentro de todo, lo vamos a ver, puede hacerse, al menos utilizarse para enfrentar aquellas consecuencias dañosas provocadas por los algoritmos, pero en algunos supuestos, lo vamos a ver, es como que queda ahí un poco medio flojo de papeles. Pero ¿por qué decimos que esto plantea, o la utilización de sistemas de inteligencia artificial o algoritmos plantea un nuevo dilema en el derecho de consumo? Es verdad que los consumidores son sujetos vulnerables, tenemos, ustedes por ahí lo saben muy bien, a sujetos que pueden llegar a ser catalogados como hipervulnerables, pero lo cierto es que cuando estamos en presencia de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, en la inmersión del proveedor en la vida del consumidor es tan cercana como yo puedo tener contratado un seguro de vida, tan cercana como de mi muñeca a mi corazón. Esa es la distancia en que está el proveedor de mí, está sobre mí. Muchísimos seguros de vida, hoy por hoy, al menos el que yo tengo contratado, tiene un contrato con un tercero, Vitality, están asociados obviamente ellos, y mi seguro de vida está anclado con ciertos beneficios y demás, en tanto y en cuanto yo, por ejemplo, tenga algunas conductas saludables, y eso impacta, por ejemplo, en el precio de la póliza. Como para solamente dar un ejemplo. Entonces, fíjense cómo mi compañía de seguro está tan sobre mí y pendiente de mí, que conoce mi ritmo cardíaco, que conoce la cantidad de sueños, la cantidad de horas que duermo, que conoce las calorías que consumo, que conoce si camino mucho, si me ejercito, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, yo le doy autorización para suministrar todos esos datos, pero vamos a ver que por ahí esos datos pueden llegar a correrse y terminar en terceros a los que yo no le he prestado consentimiento. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que es el Big Data y lo que es el data mining ha venido a tocar todo. La inteligencia artificial, o los sistemas de inteligencia artificial, o lo que es
el concepto de inteligencia artificial no es nuevo, la verdad que no es nuevo, pero se dice que la inteligencia artificial estuvo como en un invierno. Y esto es verdad, porque como vamos a ver más adelante, los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de datos. Y nunca en nuestra historia hubo una disponibilidad de datos tal como la tenemos hoy a través de este concepto de Big Data. Y es esto lo que produce un gran cambio en las empresas. Ese famoso conoce a tu propio cliente. Hoy por hoy las empresas están inmersas en lo que es la famosa transformación digital. Cualquiera de nosotros que trabaje en una empresa grande sabe que el gran caballito de batalla es la transformación digital de las empresas. ¿Por qué? Porque no solamente aplican a productos y servicios sistemas de inteligencia artificial, quizás, por ejemplo, una compañía de seguros, sino también se aplican sistemas de inteligencia artificial para automatizar procesos. Esto también no es tema de esta clase, pero esto también va a impactar en el derecho laboral, claramente. Muchísimos trabajadores ya van a dejar de realizar determinadas tareas que van a pasar a realizarlas asistentes virtuales, sistemas, bueno, por ejemplo, de procesamientos de factura para liquidaciones automatizadas de facturas, etc. Y también muchas resoluciones, sobre todo mucho lo que es atención al público, a través de tanto sea como un asistente conversacional o mismo, nosotros lo tenemos a diario, se puede tomar decisiones o se pueden resolver pequeños problemas a través de estos sistemas de toma de decisión automatizada. Se hace a través de sistemas de inteligencia artificial. Seguramente nosotros lo vemos, ¿dónde lo vemos? A diario, como para que se den idea de lo que le estoy hablando, cuando estamos en Instagram o en Twitter y colocamos un posteo que en teoría viola los términos y condiciones de la red, generalmente nos sale un aviso, nos bloquean la cuenta o muchas veces nos eliminan el posteo. Eso se hace automáticamente. Claramente Mark Zuckerberg no está, ni tampoco el dueño de Twitter está detrás de esto, sino los sistemas de inteligencia artificial que detectan obviamente algo que está contrario a las reglas de la red y lo dan de baja. Uno tiene la posibilidad obviamente de solicitar o de hacer el descargo, pero muchas veces queda en la nada misma. Lo mismo puede llegar a pasar cuando en una compañía de seguros se toman los primeros datos y se verifica si quizás el bien que queremos asegurar es asegurable o no. Hay compañías directamente que tienen todo digitalizado y que el proceso de suscripción de la póliza, quizás no tanto acá en Argentina, pero afuera sí, por ejemplo, Lemonade, es todo digital. Solamente se demora casi nada. En segundos tenemos contratada la póliza y en segundos podemos tener liquidado el siniestro, en segundos, 3 minutos podemos tener liquidado un siniestro, sin ir más lejos. Todo esto automatizado. ¿Podemos solicitar revisiones, etcétera? Sí, seguramente, pero son toma de decisiones automatizadas. Pero bueno, los sistemas de inteligencia artificial tienen un lado luminoso, que es todo esto, podemos automatizar procesos, podemos desarrollar nuevos productos y servicios, podemos destinar recursos y esfuerzos direccionarlos hacia otros sectores que por ahí necesitan la empresa de personal, y todo aquello que pueda automatizarse hoy por hoy están desplegados estos sistemas, y la verdad que es un ahorro en recursos, pero también tiene un costado oscuro, el costado dark, digamos, de la inteligencia artificial. Hoy en todo lo que es seguro, todo lo que es banca o en la producción de bienes y servicios, generalmente tenemos algún tipo de automatización de procesos, que se está utilizando cada vez más, sistemas de toma de decisión automatizadas que involucran sistemas de inteligencia artificial, los chatbots que nosotros muchas veces utilizamos, sin ir más lejos, Bot y el gobierno de la ciudad, nos resuelve pequeños problemas, y sin ir más lejos hasta nos da información que eso antes teníamos que llamar a una persona, y son pequeñas soluciones que se van dando y que esas personas que se destinaban a consultas y reclamos, hoy por hoy se delegan en estos sistemas o en estos agentes conversacionales, y cuando obviamente el problema escapa de la resolución del sistema, pasa, digamos, a un ser humano.
Y como dijimos, hoy por hoy tenemos diversas aplicaciones en un conteo que realicé, obviamente no de manera oficial, sino extraoficial, como una especie de encuesta propia, y ustedes lo pueden verificar. ¿Cuántas aplicaciones tienen en sus teléfonos celulares? Yo tengo más de 30. Creo que pueden estar en 35. Es verdad que mi vida está bastante atada a un celular, entonces eso también influye. Pero lo cierto es que cuando uno, sin ir más lejos, inclusive hasta una mujer se embaraza, hasta tiene un sistema, o tiene una aplicación con el que va datando y traqueando su periodo de gestación. Entonces, a través de todas estas aplicaciones que vamos incorporando, se hace como una especie de perfilamiento digital de la persona y a través de esto nos van traqueando a cada uno de nosotros. Porque nosotros, desde que nos levantamos hoy, desde que hoy nos despertamos, hasta este preciso momento que estamos conectados en una aplicación como lo es Zoom, lo único que estamos haciendo es emanando datos. Datos, datos, datos. Todos estos datos van formando una huella en nuestro perfil digital, una huella que vamos dejando así como en la arena y se nos puede seguir. Y se va formando un perfil. Y es muy curioso porque este perfil no necesariamente es igual a nuestro perfil analógico. Yo tengo un perfil analógico, es decir, mi perfil, digamos, físico, el cual yo cuido, tengo una imagen, me comporto de una determinada manera en mi trabajo, me comporto de una determinada manera en la sociedad, trato de que en las redes haya un perfil mío que me satisface, que cuido, me cuido de los posteos que hago, de los me gusta que doy, etcétera, etcétera. Ese es mi perfil analógico, al menos para distinguirlo del perfil digital. ¿Por qué? Porque los proveedores de bienes y servicios me están perfilando y probablemente no sea ese el perfil que tienen de mí. Yo puedo creer que soy, no sé, la señora de la casa y ellos pueden decir, esta persona es lo más ajustado, no sé, a Cruella de Vil, supongamos, para dar así un ejemplo. Que no es lo como yo me autopercibo, pero es lo que ellos, la manera en que me han perfilado a través de esta huella que voy dejando a medida que voy interactuando con los distintos dispositivos. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy en Instagram scrolleando random, qué es lo que hay, en algún determinado momento me detengo en algo. Es imperceptible para nosotros, pero esos sistemas de inteligencia artificial lo detectan. Se dan cuenta qué es lo que a mí me causa atención, a qué le di atención, qué leí y no dejé de leer. Y ustedes eso lo pueden comprobar sin necesidad que yo se lo diga. Vayan a Twitter o vayan a Instagram y en virtud de ustedes, de la actividad que desplegaron en cada una de esas aplicaciones, el timeline va a ser especial para ustedes. Lo que a mí me muestra Facebook, lo que a mí me muestra Twitter, digamos como ingreso, no es igual, o inclusive hasta la publicidad, no es igual a ninguna de las de ustedes, porque está precisamente diseñado en virtud de mi experiencia en las redes. Según las páginas que yo he visitado, según los clics que he dado, qué es lo que he dejado de leer, qué es lo que deseché, si hubo algún tipo de, no sé, en Instagram una publicidad y me quedé algunos segundos prestando la atención, seguramente va a volver a aparecer de nuevo ese proveedor, sin más lejos, ¿no? Es allí que nos van haciendo como un traqueo de nuestras preferencias, nuestras pautas de consumo, nuestro hábito. Fíjense que ustedes buscan, no sé, viaje a Mendoza y después les salen hoteles a Mendoza, viajes a Mendoza, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente esto lo vamos a ver que puede haber algún tipo de colisión con derechos como la privacidad, la intimidad y obviamente la dignidad de la persona humana. Pero yo les había hablado de qué era Big Data o qué es Big Data y bueno, básicamente la traducción nos lo dice, es grandes datos, ¿no? Lo cierto es que el término Big Data, la mayoría de la doctrina, al menos sobre el tema, lo define como las famosas 3B, que implican un volumen enorme de datos, una variedad enorme de datos, y que estos datos circulan a una velocidad totalmente extrema. Nosotros hoy estamos trabajando con
un sistema de 4G para la distribución de datos. Cuando lleguemos al 5G, realmente los vehículos autónomos seguramente ya van a ser algo más cotidiano de lo que son ahora, ¿no? Y bueno, los datos que se recopilan pueden ser datos estructurados como no estructurados. Y yo ahí puse esta palabrita de llueven datos. Si les interesa estudiar sobre esto, no es un libro de derecho ni nada. Big Data, el libro verde de Walter Sosa Escudero, se los recomiendo porque es súper ameno. Es un libro de divulgación y explica lo que es el término Big Data de una manera un poco más extensa que esto, y por sobre todo las cosas que es lo que compromete. Y para que sepan de qué hablo Big Data, yo en mi compu tengo un Tera. Lo cierto es que es bastante, o sea, no es tan nueva, puede tener 2 años, pero van a ir las computadoras, como tanto los celulares aumentando su capacidad. Se calcula que al menos para el 2025 vamos a estar alrededor de 175 zettabytes. Un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Es decir, 1.000 millones de estas computadoras como la que tengo acá, desplegadas. Eso sería un zettabyte. Estamos hablando que para el 2025 tendríamos un equivalente en la nube, digamos, en este concepto de Big Data, 175 zettabytes. Como para que se den una idea de cuántos datos estamos hablando. ¿Y qué es el data mining? Porque en realidad, ¿se acuerdan de ese famoso dicho, buscar una aguja en un pajar? Bueno, buscar datos o tratar de comprender datos en este contexto que es como una marea amorfa del Big Data, es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, para poder encontrar información relevante, digamos, porque el dato en sí no es información relevante per se, sino para encontrar un sentido, para que los proveedores le puedan encontrar un sentido, es que se necesita un sistema posterior o un proceso posterior, que es el famoso data mining, ¿no? Que es lo más parecido a lo que se hace cuando se refina petróleo. Háganse de cuenta que Big Data es como el petróleo, uno no puede colocarle una porción de petróleo al tanque de combustible porque no solamente arruinamos nuestro vehículo, sino que no va a funcionar. Generalmente al petróleo lo refinamos, sacamos todos sus derivados, extraemos la benzina o la nafta o como le llamemos nafta. Le llamamos, ¿no? O diésel o por lo que funciona nuestro vehículo. Y ahí sí nuestro vehículo ya puede funcionar, ¿no? Correctamente. Y es a través de este data mining que las empresas precisamente hacen un aprovechamiento de todos estos datos que pueden recolectar a través de todos los sistemas, y no solamente son para reducir costos, sino para también tomar decisiones más eficientes y para sobre todo ofrecer productos y servicios. ¿Y por qué digo reducir costos? Porque lo cierto es que, por ejemplo, en las compañías de seguros, que la utilización de datos y estadísticas no es nada nuevo, por ejemplo, lo cierto es que antes, para alargar un producto o para disponer un producto para el consumidor, se tenía que hacer estos famosos focus group, que se hacen igualmente, pero había que hacerlos, había que hacer encuestas, y largar, digamos, el producto a la sociedad y rezar para que, lo cierto es para que la gente compre. Hoy por hoy, nosotros haciendo un traqueo de las preferencias, podemos llegar a individualizar, clusterizar, obviamente, determinados consumidores y ofrecerles el producto y servicio destinado a sus medidas. Yo no me puedo ofrecer los mismos productos y servicios que le voy a ofrecer a un millennial, a un centennial o a un boomer. Porque lo cierto es que un centennial, un millennial, no agarran un teléfono ni atienden un llamado telefónico, ni porque de ellos depende la vida. Cualquiera que tenga hijos o nietos de esa edad lo puede llegar a saber. Uno lo ve inclusive. Solamente se comunican a través de las aplicaciones, ¿no? Y hablarán por teléfono con determinadas personas, pero no mucho más. El boomer, o personas ya adultos mayores, no es posible comunicarse a través de algunas aplicaciones, precisamente porque la brecha generacional a veces les impide el acceso a las distintas aplicaciones. Sumamente importante cuando hablamos de consumo. Entonces vamos a ver por qué. Lo cierto es que yo no puedo ofrecer productos y servicios de la misma manera. Si yo logro segmentar a mis consumidores a través de un buen data mining, puedo enfocarme en las preferencias de cada uno de ellos. Por lo tanto, puedo impactar
y vender de manera diferente. Ese es el kit, básicamente, del data mining, ¿no? Esto es más o menos lo que dijimos, y que es el refinamiento de estos datos, y bueno, lo que yo hago con el data mining es básicamente buscar patrones, hacer sentido y buscar una información relevante que yo después puedo usar como proveedor para incorporarla a la cadena, digamos, de producción y de una manera eficiente. A ver si, ahí va. Bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? Bueno, en realidad el gran objetivo de la inteligencia artificial es la automatización de comportamientos inteligentes, básicamente. Y ha habido muchas definiciones, pero bueno, básicamente se considera que es inteligencia artificial, digamos, toda esta consideración de procesos o tecnología, puede ser realidad aumentada, puede ser en los distintos sistemas de inteligencia artificial que utilizan Machine Learning o Deep Learning, etcétera, ¿no? Y que obviamente lo que buscan básicamente es ejecutar tareas, ¿no? Y resolver problemas de la misma manera en que lo haría un ser humano. Copiar un comportamiento inteligente, el comportamiento que tenemos nosotros como humanos, y realizar esas tareas. Acá yo no lo digo, pero en realidad hay diferentes tipos de inteligencia artificial, una inteligencia artificial estrecha, digamos, la inteligencia artificial fuerte, digamos, la superinteligencia. Estamos a años luz de eso. Generalmente en todos nuestros sistemas de inteligencia artificial son de inteligencia artificial estrecho débil. ¿Por qué? Porque estos sistemas están destinados a realizar algún tipo de estos comportamientos inteligentes, como por ejemplo liquidar una factura, como por ejemplo traducir no sé, procesamiento de lenguaje natural, el traductor de Google, traducir un documento. Y lo hacen bastante bien. Sin ir más lejos, el Watson de IBM, por ejemplo, puede jugar muy bien al Jeopardy, pero no salen de esas tareas específicas para las cuales fueron diseñados. No hacen otra cosa. Si solamente es un sistema destinado de procesamiento de lenguaje natural, no puede liquidar facturas, por ejemplo. Y viceversa. Ya un sistema de inteligencia artificial fuerte ya tendría casi conciencia de sí mismo, ¿no? Podría hacer determinadas otras tareas, o sea, sería ya casi similar a tener una conciencia humana, estamos lejos de eso, por más que algunas noticias nos digan otra cosa, y la superinteligencia ya es una inteligencia superior. No. ¿Y qué es un algoritmo? El algoritmo, que es otro término que se usa, es un término que no es nuevo, es del 900 o 800 después de Cristo, es un término acuñado por este señor, que tiene un nombre muy largo, le vamos a decir Mohamed, es uno de sus tantos nombres, que es un matemático persa, que escribió un libro en latín y acuña este término de algoritmi, de hecho. Y el algoritmo es una secuencia finita, ordenada y lógica de pasos para llegar a un resultado. Ejemplos de algoritmo: una lasaña, una receta de lasaña, es un ejemplo de algoritmo. Yo para realizar una lasaña no puedo primero poner no sé, el tomate o el queso rallado y después poner todos los ingredientes y ya se hizo. No, tengo que primero preparar la masa, después preparar de determinada manera el relleno, colocarlo de determinada manera para que parezca una lasaña, colocarle luego los tópicos, lo que fuera, y luego el queso rallado. Más o menos así se hace una lasaña en grano. Pero debo seguir una secuencia ordenada y finita, en el sentido que tiene un punto, tiene un output, tiene un input y tiene un output, secuencia lógica de pasos, un input que tiene todo, digamos, la receta, o sea, todos los ingredientes, sigo esa secuencia ordenada y finita de pasos para llegar al resultado. Algo un poquito más técnico, la fórmula cualquiera, Woto, Marshall, a la de Aciarri, sin ir más lejos, que es una fórmula también, que es la que utilizamos para el artículo 1746, eso es un ejemplo de algoritmo. Que tengo mi input, que son los elementos con los cuales yo calculo la fórmula, debo seguir esa secuencia finita ordenada de pasos para obtener ese capital de que nos habla el artículo 1746.
¿Y qué son los datos? Básicamente combustible de la inteligencia artificial y con lo que se alimentan los algoritmos, ¿no? Y es esto a través de los datos que los algoritmos pueden predecir y analizar comportamientos y pautas de consumo. Y hay dos grandes vedettes cuando hablamos de sistema de inteligencia artificial y hablamos de los sistemas de machine learning o de deep learning, y que son sistemas que contienen tipos de algoritmos, que dije, y se dividen básicamente en algoritmos supervisados, no supervisados, algoritmos de refuerzo que funcionan más o menos así. El algoritmo supervisado son algoritmos que, como su nombre lo indica, están supervisados por un ser humano. Entonces yo, para alimentar a mi algoritmo, lo que tengo que juntar es, supongamos, quiero enseñarle al algoritmo que me distinga un gato de un perro. Entonces, junto un montón de fotos de gatos de todo tipo. Entonces, bueno, bastante, mi dataset tiene que ser bastante. Entonces le empiezo a decir, esto es un gato. Y tiro, muestro gatos. Después debo testarlo para saber si con toda esa información logra definirme que es un gato, que es un perro. Entonces le pongo una foto de un gato, me lo selecciona como gato. Bien, entendió. Pero le pongo un perro y se fijo si pone gato o perro, probablemente si ha sido bien entrenado, eventualmente me va a dar otra vez gato. Entonces así le enseño un algoritmo supervisado a, a distinguir lo que pretendo que distinga, que puede ser la foto de una persona o no. Los algoritmos de Google, por ejemplo, para el etiquetado de las imágenes, tienen estos tipos de algoritmos. Entonces, muchas veces si ustedes miran detrás de algunas imágenes, dicen personas sonriendo y demás. Lo tuve que alimentar así. Todas estas personas están sonriendo, lo alimento con personas sonriendo. Entonces, luego distinguen personas sonriendo, paisaje y demás. Ustedes fíjense que cuando los captchas están entregando algoritmos, cuando les dicen busquen, no sé, semáforos, tiki, 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 le marcan los semáforos y de alguna manera también los están entrenando. Algoritmos no supervisados. Ya acá no tiene supervisión humana y generalmente el algoritmo aprende a trabajar con un proceso de abstracción, básicamente clusteriza, entonces dicen, bueno, quiero distinguir animales de corral. Voy a tener que sacar esto si no me van a... Esto es lo que tiene de andar pegado al celular, que uno después no puede escapar. Mil disculpas. Entonces, los algoritmos supervisados, obviamente, clusterizan, como les estaba diciendo, clusterizan la info que se les suministra, y si yo digo, bueno, necesito que se me distinga de los animales de corral, digamos, lo cierto es que el algoritmo, a través de un proceso de abstracción, va a diferenciar animales de granja de animales de corral, por ejemplo, o animales domésticos. Y lo hace a través de clúster. Y los algoritmos de refuerzo es un poquito más, digamos, avanzado y tiene algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados en los algoritmos de refuerzo. Y generalmente el algoritmo aquí aprende a través de la experiencia que nosotros le estamos suministrando y logra también, como nosotros más o menos, o piensa un niño pequeño, logra de alguna manera, con un proceso de abstracción, entender qué es aquello que le estamos solicitando, ¿no? Y es a través de como una especie de pruebita de ensayo, o sea, de prueba y error, en donde si lo hizo bien, se le refuerza para decir, bueno, es esto lo que nosotros estamos buscando, o se le señala que ha sido un error a través de un pequeño sistema de recompensa. Esto es grandes rasgos de cómo funcionan los algoritmos. Un ingeniero en sistema puede llegar a decir muy básico lo tuyo, pero bueno, es la idea de, digamos, del ABC, ¿no? de lo que son los sistemas de inteligencia artificial. Pero ustedes me van a decir, de alguna manera realizan actividades que se parecen al razonamiento humano. Ni. Sí pueden procesar información, sí pueden tomar decisiones, piensan no como pensamos nosotros. El deep learning tiene un proceso de abstracción un poquito más profundo
y trabaja con redes neuronales de una manera que se va corriendo y procesando la información muy parecida como la hacemos nosotros. No tienen la manera de procesar información que tenemos nosotros los seres humanos, no obstante, pueden procesar mejor la información de que lo hacemos nosotros. Un sistema de inteligencia artificial entrenado, por ejemplo, para la lectura, por ejemplo, sin ir más lejos, Prometea de IALAB, de acá de la UBA, puede hacer una lectura de sentencias que eventualmente y definir, no sé, una sentencia de una manera en que nosotros quizás no lo podemos hacer. O sea, la lectura que ellos hacen, los sistemas estos hacen, no la podemos nosotros hacer, porque nosotros necesitamos tiempo y esfuerzo y demás para lograr comprender determinadas cosas. Lo mismo que si yo le ofrezco un sistema de inteligencia artificial o lo enseño a procesar imágenes para que me detecten, no sé, hay algunos sistemas que están trabajando en esto, para que me detecten, no sé, cáncer de mama. Una vez que estén bien entrenados, que lo puedan hacer, lo van a detectar con una mayor rapidez que lo pueda llegar a ser un hombre, pero nosotros no podemos procesar en tan poco tiempo. Los sistemas de liquidación de facturas, sin ir más lejos, son procesos automatizados. Definitivamente yo no puedo liquidar esas facturas en tan poco tiempo, el sistema lo hace. Y en eso nos ganan los sistemas de inteligencia artificial. Pueden procesar muchísima información en muy poco tiempo y lograr resultados asombrosos. ¿Que hay muchos que les faltan? Sí, hay muchos que les faltan. El traductor de Google, desde que lo lanzaron hasta ahora, mejoró un montón. Los agentes conversacionales pueden hoy resolver problemas y consultas en muy poco tiempo que una persona humana le llevaría quizás muchísimo más tiempo, porque son clics, se resuelven en segundos. Y ahora bien, acá estamos. Este es, digamos, como el ABC, lo que tenemos que saber para luego empezar a hablar de esto. ¿Y por qué yo digo que impactan en el derecho de consumo? Cuando hablamos del derecho de consumo, yo primero digo, bueno, yo ya no estamos hablando de un consumidor común y corriente. Yo lo llamo consumidor digital. Sobre esto escribí un capítulo en Hammurabi hace un tiempo y estoy trabajando en mi tesis de maestría sobre esto. Y yo considero que los consumidores digitales son consumidores vulnerables. No diría que hipervulnerables, los calificaría de hipervulnerables si encuadran dentro de ese concepto de hipervulnerabilidad estudiada por los doctrinarios, pero lo cierto es que sí somos vulnerables en tanto y en cuanto estamos en una cercanía, como lo expliqué al principio, con el proveedor proverbial, básicamente. Nosotros después con los distintos proveedores y más lejos, aunque estemos en internet y demás, o estemos comprando online, lo cierto es que con el proveedor podemos hacer como un espacio. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la relación es casi bastante íntima y estrecha y muchas veces ni siquiera nosotros sabemos de la manera en que nos están traqueando y cómo nos están traqueando y con qué fines eventualmente. Más allá que hayamos dado consentimiento, después vamos a ver esta problemática, ¿no? Entonces, los grandes proveedores tienen este eje. Transformación digital, conoce a tu propio cliente. Y es a través de ellos que pueden desarrollar productos y servicios a imagen y semejanza. Yo considero que el consumidor digital, tal y cual como lo concibo, ¿no? De esto hay mucha bibliografía y definido, al menos a mí me gusta la definición. Yo creo que el consumidor digital, en cuanto a concepto, encuadra dentro de la categoría del artículo 1 y del 1092 del Código Civil y Comercial. Este es el concepto que más o menos a mí me cierra, digamos, de consumidor digital. Básicamente, primero estamos hablando de una categoría muy específica de consumidor, en donde el kit de la relación de consumo básicamente es la utilización y adquisición de bienes y servicios vinculados a medios digitales o electrónicos. Dispositivos telemáticos, apps, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente que tienen además de como característica la inmediatez, la rapidez y esta vinculación online de las partes. Y del otro lado, si tenemos un consumidor digital, del otro lado también tenemos un proveedor digital, que si bien yo no lo he definido, no lo encuentran o no le encuentro motivos para que no quede encuadrado en el artículo 2 de, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo,
ustedes cuando ven en la literatura pueden llegar a leer que hay algunas personas que hablan de prosumidor. Lo que yo le digo consumidor digital, como lo acabo de definir, pero hay otros autores que hablan de prosumidor. Yo les comento el concepto de prosumidor y después les digo cómo yo lo distingo. Pero es, a ver, una concepción muy personal. Esto es sumamente personal. ¿Qué es el prosumidor? Al menos, ¿no? Bueno, esto lo pueden buscar, lo googlean y demás, le van a decir, bueno, prosumidor, digamos que es una palabra que surge de los términos productor, profesional o proveedor y consumidor. De ahí se viene prosumidor, ¿no? ¿Y cuál es la característica del prosumidor? ¿No? Es que se trata de un consumidor, dice, que realiza un tipo de actividad que le agrega una especie de valor, o sea, hay un valor agregado al bien que consume, digamos, ¿no? O al servicio que consume. Y que esto no necesariamente tiene que tener como una contraprestación monetaria, pero a veces sí. Yo ahí está la del kit. A consumidor digital le digo lo mismo eventualmente, pero lo llamo dentro del consumidor digital y a prosumidor yo digo, bueno, ahí hay algún tipo de beneficio y relación con el proveedor, digamos, ¿no? Y obviamente en el prosumidor no solamente que le agrega, o sea, que le agrega valor al producto, bien o servicio, sino que además al proveedor le implica de alguna manera una detracción de sus costos de producción y de algún tipo de ahorro, ¿no? En los recursos que brinda, digamos, o que tiene el proveedor. ¿Yo dónde lo aplico al concepto de prosumidor? Para mí, el prosumidor tiene que ver mucho con este marketing 4.0 que hoy estamos, digamos, asistiendo. La publicidad hoy no necesariamente la publicidad como tal como la tenemos definida en el Código Civil y Comercial. Hoy hay muchas personas que realizan publicidad y no de una manera tradicional, como por ejemplo los influencers. Y acá entra, digamos, el concepto del unboxing experience, ¿no? Y este feedback se da a través de ello. Tenemos a personas, sin ir más lejos, salieron unas resoluciones de la autoridad de aplicación donde se aplicó sanciones derivadas del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo, a Fedeval y a Laurita Fernández. A mí me parece un poco exagerado, porque yo no considero que para imponerle sanciones debería considerar que son proveedor, y no me parece que sea un proveedor. Es en el marco de este temita que se dio con Bayocoin, que era esta shitcoin, perdón la palabra, esta shitcoin básicamente que era nada y terminó estafando muchísima gente. Lo cierto es que también cuando estos autores hablan de consumidores, y yo lo destino a esto, o sea, cuando hacemos un marketing donde el prosumidor sí colabora, ¿no? En el proceso de la creación, ¿no? Cuando recomienda la marca y cuando de alguna manera realiza esta unboxing experience y muestra a todos los consumidores lo que no sé, tiene de nuevo y provoca ese feedback que después impacta en ventas y demás. Muchos, además, le suman eh, otra punta, que es la tercerización que hacen los proveedores, hoy por hoy, de numerosas funciones y que las colocan en cabeza del consumidor. Entonces ellos dicen, esto es el prosumidor. Son aquellos consumidores donde se les delega ciertas tareas que antes eran propias del proveedor o funciones que cumplía el propio proveedor. Usted me va a decir, ¿cuáles? Como por ejemplo el home banking, o como por ejemplo los servicios virtuales, donde generalmente antes teníamos un service que era una persona que venía, nos ayudaba para, no sé, sin ir más lejos, ayudarnos a colocar el producto y demás, o nos atendía. Y hoy por hoy tenemos un código QR donde nos dice más o menos qué hacer y nosotros armamos, no sé, sin ir más lejos, el televisor Samsung, ¿no?
Eso obviamente impacta en los costos de producción y en el precio final. Cuando IKEA lanza los muebles, en donde uno lo único que tiene que hacer es armarlos, casi encastrarlos como si fuera una especie de juego, lo único que tiene que hacer es uno compra todo desarmado, lo arma y ya tiene un mueble. El mueble es mucho más barato, son muebles muy lindos, pero no es lo mismo que te traigan todo el mueble armado, lo único que lo tienes que hacer es ponerlo en el living y disfrutarlo. Bueno, esa es una delegación de tareas, sin ir más lejos. En el home banking, hoy por hoy blanqueamos claves que antes teníamos que hacer en el banco, hacemos clic en un montón de servicios que antes por ahí teníamos que hacer en el banco, el e-check. Está bien, es un montón de tiempo que nosotros nos ahorramos en no ir al banco para hacer un montón de trámites que antes lo hacíamos con un operador humano y ahora los hacemos nosotros con un simple clic. Es verdad, pero si ustedes se ponen a ver, es la tercerización de tareas que antes las cumplía el proveedor a través de sus recursos y que hoy las estamos realizando nosotros. Entonces, eso es parte de este concepto de consumidor. Y ahora, ¿a qué tiene que ver todo esto? Y básicamente la responsabilidad del proveedor ante el consumidor, ¿no? Y algunos dicen, bueno, son los daños que se le causan no solamente al consumidor, o sea, al prosumidor, sino los que causa el prosumidor. Por eso yo digo, separo el consumidor digital del prosumidor, porque eventualmente el consumidor puede llegar a tener algún tipo de responsabilidad. Yo no digo que no. Habría que ver cómo los colocamos. Los influencers claramente tienen algún tipo de beneficio. No me parece encuadrarlos dentro del término del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, me parece un exceso. Pero claramente están de alguna manera realizando una publicidad casi como bien solapada y que algunas veces no siempre nos queda la duda de si se le pagó o no se le pagó. Lo cierto es que cuando hablamos de por qué debería responder el proveedor ante el consumidor, y fíjense en lo siguiente, obviamente mucha doctrina dice, el proveedor está tercerizando de alguna manera funciones de las cuales obtiene un provecho. Recuerden el concepto de riesgo-provecho, ¿no? Sin ir manejo en el home banking. Si yo tengo, se me ocasiona algún tipo de daño, obviamente debería responder el proveedor. Obviamente, también, generalmente, se le impone al consumidor, o al consumidor digital, como le llamemos, se le impone la contratación de estos bienes. Yo hoy por hoy tengo algún incentivo, puede ser positivo o negativo, para contratar una aplicación y bajarme la aplicación de home office, ni más lejos, ¿no? O la de modo, por ejemplo. Entonces obtengo X cantidad de dinero. Pero en algunas cuestiones, por ejemplo, puede llegar a ser, bueno, no tengo ciertos beneficios o eventualmente no puedo hacer determinadas actividades si no adquiero determinadas aplicaciones. Y eso, ¿en qué es lo que va? ¿En qué va de detrimento? Que, por ejemplo, hoy por hoy, muchísimas cuestiones solamente pueden resolverse a través de las aplicaciones como el home banking o las aplicaciones afines. ¿Y dónde quedan, y por eso yo dije, dónde quedan las personas de edad adulta, los grandes mayores, nuestros abuelos? Claramente, yo de hecho, mis padres ya son personas, adultos mayores, muchos de los trámites se los puedo llegar a hacer yo, porque realmente no tienen ellos los conocimientos, y a veces pueden llegar a tener un cierto conocimiento, pero les da temor manejar determinadas cuestiones. Y ni hablemos si además a eso le agregamos la posibilidad que encima caigan en algún phishing. Entonces yo digo, obviamente, muchas veces, además, vos decís, debo responder por qué. Porque no solamente además obtenés, no sé quién está, no solamente debo obtener algún tipo de producto y servicio, o sea, y además voy a tener que me tercerizan y obtienen algún tipo de provecho, sino que además, obviamente, se me obliga muchas veces a contratarlo, ¿no? Sea ya a través de un incentivo negativo o positivo. Entonces, si yo expongo al consumidor a estas aplicaciones, de alguna manera lo invito, de buena o de mala forma, a contratar y aceptar estos términos y condiciones, y además le causa un daño, o se le puede causar un daño que quizás no sea yo, como en el caso del phishing bancario, yo entiendo que deben responder. Y yo creo que deben responder por estos motivos. Porque está, por ejemplo, en el caso si bien no es el tema de la charla, pero sin ir más lejos. Si ustedes me dicen,
Phishing bancario, más allá de todo cómo lo podemos atacar, una de las cuestiones es, obtenés un provecho, estás tercerizando funciones, estás obteniendo provecho de ella, y además le causas un daño porque lo invitaste a contratar de esta manera al consumidor, y lo expones, porque encima además no tomas medidas para evitar la causación del daño. No es tu causa, obviamente, el phishing, pero lo estás exponiendo en una situación de peligro y encima no tomas ningún recaudo para evitar esto, ¿no? Entonces yo entiendo que también por eso se puede responder. Y además yo creo que cuando hablamos de consumidor o cuando hablamos de consumidor digital, además hay un deber de información agravado, no es el mismo deber de información que siempre. Porque además yo le tengo que dar información y soporte. Si yo tercerizo y delego una determinada tarea, le tengo que explicar el cómo y el por qué de eso que tiene que hacer o de esa actividad que tiene que desplegar. Porque si no, despliega una actividad el consumidor digital y se causa un daño, y deberías poder responder o resarcirlo por eso, ¿no? Ahora bien, yo distingo consumidor digital de prosumidor. Para mí prosumidor es algo intermedio entre el consumidor y el proveedor. No es lo mismo que consumidor digital, que sería todo lo que expliqué recién. En el caso de los influencers, yo les podría decir que son una especie de prosumidor. Y el tema es, ¿integran la cadena del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor? Eventualmente, ¿no pudiéramos llegar a decir que el consumidor es uno de estos terceros de lo que se decide el deudor y por eso debe responder el proveedor? Porque a mí no me interesan tanto que responda Laurita Fernández o Fedeval. Hay detrás alguien que los utilice, que se sirve y que tiene un provecho. Ahí está el kit. Entonces, si el proveedor se sirve de esta persona, es este tercero de lo que nos habla el artículo 732. Hay algunos que dicen, pudiera ser encuadrar dentro de la categoría de dependiente, me parece como mucho. 753 753 ni de casualidad. Pero sí el artículo 732. Ojo, al menos hablando, digamos, en voz alta. Bien. Ahora, los principios, ¿no? Me quedó rayado de cosas y ahora me queda así como... Los principios de los principios del derecho de consumo, ¿no? ¿Habría que reformular los principios del derecho de consumo? Yo no sé si reformularlos, pero sí repensarlos. Y de alguna manera adaptarlos precisamente a esta nueva situación. Sobre todo cuando hablamos de deber de información, es entender qué es el deber de información y darle un nuevo sentido y un nuevo alcance, que esa es mi propuesta, de hecho, una ponencia en la Jornada Nacional de Derecho Civil está en este sentido, ¿no? Y yo considero que los proveedores, cuando se sirven del sistema de inteligencia artificial, deben dar un cierto tipo de información cierta, adecuada, detallada, y sobre todo de qué objetivos y finalidad persiguen con la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y esto también tiene relación con ¿qué? Con el consentimiento informado, porque yo les doy la información al consumidor, en teoría, ya vamos a ver cómo, y después le digo, aceptame sí o no, todos me aceptan, y ahí ya tengo consentimiento, me voy feliz a mi casa, ya tengo consentimiento del consumidor. Acá ya hay otra cuestión, ¿no? El consumidor digital, además, es parte de este ecosistema digital. Sin ir más lejos, lo estamos haciendo cumplir tareas y funciones, ¿no? O sea, a través de la utilización de determinadas aplicaciones, de esta tercerización de funciones, además también el consumidor paga, ¿no? No solamente paga cuando adquiere el bien y el producto y el servicio, sino que paga, ¿con qué? Con sus datos. Los datos se monetizan por parte del proveedor y el consumidor paga con ellos también. Deber de información. No hace falta que digamos lo que venimos diciendo casi desde sí, daños y consumidor. Es casi la piedra basal del sistema consumeril, ¿no? Nuestros sistemas de inteligencia artificial, a través de los algoritmos, nos están haciendo este traqueo, como les había comentado, este perfilamiento y demás, que nosotros muchas veces consentimos y que son útiles precisamente para el aprovechamiento del servicio, sin más lejos. Pero yo sé lo que dice ese perfil que se hizo de mí. No.
Y de hecho, esto tiene que ver con algunos de los derechos digitales. Me voy de la aplicación porque me peleo con compañía de seguros y me voy, todos esos datos quedan ahí. Hay algunos que hablan de la portabilidad de los datos, de que el consumidor pueda, así como la portabilidad del número telefónico, portabilidad de los datos. Algunos están hablando de eso, por ejemplo. Pero además de eso, ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué hay detrás de ese perfil? ¿Qué perfil han elaborado de mí? ¿Qué información han tomado? ¿Para qué la han tomado? ¿Con qué finalidad? Obviamente yo puedo revocar ese consentimiento que di y después, ¿se la brindan a terceros? Si se la brindan a terceros, ¿qué tercero? Juan Corbalán en la jornada decía, bueno, dicen sí, la vamos a compartir con terceros o con terceres. ¿Quiénes son esos terceres? O sea, no se sabe, nadie sabe. Es por la puerta de atrás de estos sistemas de inteligencia artificial que se van, digamos, se va la información y nadie sabe a dónde. Y después, ¿qué se hace con ella? Y esto se monetiza. Esto es oro en polvo para muchas empresas. Y muchas veces se subastan también, ¿no? Info, ¿no? De clientes. Pero bueno, ¿qué es informar? Porque en todo caso, a mí Zoom me puede haber dicho, yo te informé, los términos y condiciones que dijiste que sí, eso es información. Bien, lo cierto es que es un listado así de ítems que no los entiendo, que no leo y que seguramente podés hablar en un idioma que quizás no sepa. Sin ir más lejos, el ejemplo más común que tenemos es la póliza de seguros, ¿no? Hace poco, este mes, inclusive estuvo Waldo hablando sobre algunos de estos temas también. A mí se me da toda la póliza, yo la sé leer. Quien sabe de seguro puede leer una o dos, tres pólizas. Cualquier persona que trabaja en una compañía de seguro le puede llegar a decir que conoce la lectura de su propia póliza. La sacan de esa póliza, la llevan a otra póliza, más allá que las super son pólizas iguales, más o menos, uno no lo entiende. Tiene que prestarle muchísima atención para saber dónde están los determinados puntos, digamos, que son importantes saber en esa póliza. Entonces, ¿me informó? Sí, yo te informé, acá está. Está bien, la super me pide un montón de cosas. Ahora, esa información para mí es sobreinformación. Porque el pobre consumidor no sabe de lo que le están hablando. ¿Que las pólizas deberían tener lenguaje claro? Sí, pero acá que tocarle la puerta a la Superintendencia de Seguros de la Nación por la compañía de seguros, por más amor que le pongan, no pueden hacer otra que escribir pólizas distintas que las que están de los textos aprobados por la super, básicamente. Entonces, ¿que deberían tener un lenguaje más claro? Sí. Bueno, ese sería el trabajo que debería desarrollar el organismo de aplicación, ¿no? Para que las pólizas tengan un lenguaje claro. Y a esto me refiero cuando hablo del deber de información. ¿Se acuerdan que dice el artículo, bueno, todas aquellas circunstancias relevantes para el consumidor, o sea, relevantes del contrato para el consumidor? Bueno, ¿cuáles son aquellas circunstancias relevantes para el consumidor digital con relación a la utilización del algoritmo? Bueno, claramente la información que a mí se me da en los términos y condiciones, yo no puedo distinguir cuál es la relevante y la que tengo que prestarle atención para saber qué es lo que, a qué le estoy diciendo que sí. Entonces, ¿qué es lo que debería informarse de una manera adecuada, clara, y veraz y detallada? Y básicamente es toda la información, al menos yo lo entiendo, y alguna normativa europea, propuesta de normativa europea también propone, digamos, es básicamente hacerle saber al consumidor que está siendo perfilado. Señor, lo estamos perfilando porque para darle un mejor producto y servicio necesitamos hacer este perfilamiento previo. Me manejo la compañía de seguro cuando te ofrece el servicio adosado a la póliza de vida, digamos. Bueno, me estás perfilando. ¿Qué datos estás tomando de mí? ¿Para qué los estás tomando de mí, básicamente? ¿Cómo me vas a utilizar ese perfil? Si se lo vas a distribuir solamente a Vitality, por ejemplo, en el caso de mi compañía de seguro, Vitality. Ok, Vitality, ¿lo va a ceder a tercero? ¿Y quiénes son esos terceros? Pues a mí me interesa saber a quién le cede parte de los datos que conforman mi perfil, ¿no? Ok, estoy ante un sistema de inteligencia artificial, un agente conversacional, pudiera llegar a un sistema que utiliza, que tiene un sistema que toma decisiones automatizadas, que resuelve
cuestiones de puestas a su conocimiento, hacérmelo saber, hacerme saber que estoy ante un bot. Eventualmente, cuando estamos hablando de un adulto mayor, que yo sí considero que es un consumidor digital hipervulnerable eventualmente, darle la posibilidad de que hable con un ser humano, porque si no, pobre persona, o sea, probablemente se dé cuenta o no se dé cuenta de que está detrás con un agente conversacional y la amargura que le puede llegar a ocurrir a esta persona eventualmente, o no saber cómo darse a entender. Por un sistema de conversacional uno tiene que ser bastante específico, no puede hablarle, y los abuelitos te ponen todo el mensaje y la verdad que no vas a lograr mucho más que eso. El sistema, no entiendo lo que me está diciendo, no entiendo lo que me está diciendo. Entonces, eso no es atención tampoco. Tener en cuenta la brecha, sobre todo digital y generacional, es también una manera de tratar dignamente al consumidor, sobre todo a este tipo de consumidor. Estamos ante un agente conversacional, avisarme y decirme que estoy ante un agente conversacional. Estoy en un sistema donde se toman decisiones automatizadas. Avisarme que estoy ante un sistema de toma de decisiones automatizadas. Y además, lo que está decidiéndose en el asunto que llevo a la aplicación, lo está resolviendo un sistema de inteligencia artificial y que además yo tengo la posibilidad de una segunda instancia. La posibilidad de una segunda instancia de revisar la decisión que tomó el sistema debería ser básicamente la regla. Que un ser humano valide esa decisión que se tomó, sin ir más lejos. Creo que esos son los ítems fundamentales que debería tener la información que debemos prestarles para el consumidor. ¿Sí? Dentro de otra, pero esta no debería faltar, claramente. Pero lo cierto es que además, no tirarle los términos y condiciones, sino ser claro y ser preciso. Porque además estamos ante sistemas que, como les traté de explicar, utilizan ciertos algoritmos que son fáciles, de difícil comprensión en cómo funcionan, y yo le tengo que tratar de explicar a la otra persona terminología que claramente no tiene por qué aprender o conocer. Ahora, importante, hay algo que tienen los algoritmos y que tienen una característica, es que son esencialmente opacos. Y los algoritmos, tal cual como están, cuando están hablando de sistemas de machine learning o de deep learning, más allá de que yo quiero que el algoritmo tome un resultado, el proceso, ¿se acuerdan que habíamos dicho un proceso de abstracción? Lo realizan los sistemas. La persona que proyecta o el programador no necesariamente le dijo que piense de esa manera. Se le pidió un resultado. El sistema llega a ese resultado. ¿Cómo llega a ese resultado? Nadie sabe. Estos son los algoritmos de caja negra, ¿no? Porque muchas veces que además tampoco se ponen a disposición para que se pueda conocer el proceso, digamos, de cómo es el proceso de toma de decisión del algoritmo. Además, también es difícil de comprenderlo por los sistemas, por estos sistemas, por la manera en que trabajan estos sistemas. Entonces, no sabemos tampoco qué intereses se persigue, obviamente, quedan cuestiones para ver un montón de cuestiones éticas respecto a la utilización de estos algoritmos. ¿Se acuerdan que la Corte lo dejó así como muy solapado en el fallo de Negri? Habla de transparencia algorítmica. Le deberíamos exigir eso también a los algoritmos, o al menos a los proveedores, que sus algoritmos sean transparentes, ¿no? Si puede conocerse, ¿no? Sus códigos, sobre todo si son códigos abiertos, que pueda conocerse cómo trabaja el algoritmo para saber cómo es que se llega a esa decisión, sería lo ideal. Muchos sistemas lo son, inclusive, algunos son de código abierto, la mayoría no. Y lo cierto es que, por ejemplo, el algoritmo de Google, que nunca Google tuvo la oportunidad de explicarle a los ministros de la Corte cómo funcionan, lo cierto es que yo no creo que hayan mentido respecto de que quedaron así como que quedó como que no lo dijo. No lo dijo porque no lo sabe. No se sabe cómo funciona el algoritmo de Google. Esa es la verdad. Por eso la Corte termina diciendo como muy solapadamente, porque no era un tema tampoco, es decir, transparencia algorítmica. Porque no podemos no saber, o sea, no lo dice la Corte, pero bueno, vamos a
no soy intérprete de la corte, claramente, ¿no? Lejos estoy, pero o sea, debemos ir a eso, a la transparencia algorítmica, porque no puede ser que yo le pregunte a un proveedor, che, ¿cómo funciona este algoritmo? Y diga, no lo sé, no lo sé, porque puede provocar daños eventualmente. Entonces, y después, obviamente, te voy a querer hacer responder por esos daños. Y no me puedes decir, no, bueno, un factor subjetivo, me parece que no tuve responsabilidad, o sea, no obré con culpa. Ya vamos a ir a ese punto. Consentimiento informado. Este es el kit. Yo creo que lo que nosotros entendemos por consentimiento informado en 1720 se nos queda corto cuando hablamos de consentimiento informado acá. Waldo también lo decía en esa clase, que no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de escuchar, se la recomiendo. No comparto algunas apreciaciones, pero porque estamos en la vereda, digamos, del frente. Yo pertenezco al lado oscuro, él pertenece a la fuerza. Pero lo cierto es que sí en esto yo coincido en algunas cuestiones. De repente, ¿qué estoy consintiendo si no sé de lo que me están hablando? O sea, si ni siquiera estoy siendo debidamente informado. Y además, yo no tengo otra opción más que decirte sí o no, contrato o no contrato. No hay opciones. Entonces, no solo hay una cuestión que ya lo tenemos en la relación de consumo, no solo hay una cuestión de asimetría, de poder inclusive, no solamente no puedo negociar las cláusulas, que generalmente en un contrato usted me va a decir, un contrato de seguro tampoco la puedo, pero acá ni siquiera, o sea, ya está, no puedo ni siquiera usarlo, o sea, no hay otra opción. O sea, me quedo afuera, digamos, de la vida, o qué sucede, sin ir más lejos. Obviamente que yo cuando estoy prestando consentimiento, es que estoy prestando consentimiento para el suministro de los datos, para que se conforme este perfil, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, yo no conozco ni siquiera el perfil que se ha formado de mí, que es lo que volvemos al punto que hablamos recién de la información. Yo desconozco el perfil que se hizo de mí, ¿no? Entonces, yo puedo llegar a tener un perfil asociado a mi persona, del cual no tengo la más pálida idea, y que si supiera lo que dice, por ahí hasta me horrorizo, precisamente, porque hay muchísimas cuestiones y ahí estos sistemas aprovechan mucho de nuestro sesgo, que lo vamos a ver más adelante. Hay algunas cuestiones que a nosotros se nos escapan, que hacemos cosas que salen, digamos, del ámbito de lo racional. Y es eso que se aprovechan los algoritmos precisamente para traquearnos. Nosotros creemos que somos o que queremos algo, y por ahí nuestro subconsciente o lo que fuera nos está llevando por otro lado. Entonces, y sin ir más lejos, además, yo muchas veces hago consumo irónico de un montón de cosas que no necesariamente estoy de acuerdo, pero los algoritmos pueden interpretar de que eso es parte de mi perfil, ¿no? Entonces puedo consumir irónicamente una cuenta y obviamente me va a mostrar un montón de posteos y demás vinculados con esa experiencia, porque los algoritmos analizan mi experiencia pasada, la procesan, predicen lo que voy a querer en el futuro. Y a veces nosotros tenemos pequeñas conductas de, esto me gusta, no, bueno, no, esto más tarde. Y después el algoritmo, nosotros nos olvidamos, el algoritmo no se olvida. Y ese más tarde me lo trae en unos segundos. Y eventualmente induce compra, ¿no? Bien. Es importante porque lo de consentimiento informado lo tenemos en el 1720, pero para mí eso está más que casi como consentimiento informado cuando hablamos casi de responsabilidad médica. Generalmente siempre sí lo utilizamos por un montón de otras cosas más, pero para mí nos quedamos cortos cuando hablamos de este tema. ¿Cuál es la solución? Todavía no lo sé, ¿no? Pero me parece que nos quedamos cortos. La ley de protección de datos personales, al menos la que tenemos hoy vigente, dice, obviamente, que el tratamiento de datos personales será ilícito cuando no se hubiese prestado con un consentimiento libre, expreso, informado. Ustedes me pueden decir que los consentimientos que le damos a Tinder, sin ir más lejos, es libre, expreso, informado. Yo lo único que quiero hacer es enamorarme, si supuestamente me voy y me enamoro en Tinder, pero lo último que sé es que me informaron. O sea, no tengo la más pálida idea que se me informó, ¿no? Entonces no puedo llegar a decir que eso sea expreso
y obviamente libre, o haya habido libertad en ese consentimiento que presté. Me quedan muchas dudas, no vengo a tirarles ninguna posta, quizás sí a decir, bueno, hay que prestar atención a esto, ¿no? Porque mi duda es esta, cuando nosotros le decimos que sí a los términos y condiciones, ¿estamos consintiendo libremente? Dudas, no, dudas. Y fíjense, Tinder, necesitaríamos 25 minutos para leer los términos y condiciones. No, señor, yo me quiero enamorar, entonces solamente le digo que sí, ¿no? Spotify, bueno, quiero escuchar música, la verdad que me quiero relajar, no voy a estar 35 minutos leyendo los términos y condiciones de Spotify, no sé. O sea, probablemente hayamos hecho lo que hizo Bart cuando a Milhouse le vendió el alma, y nosotros probablemente le hayamos dicho que sí, le vende el alma, sí, señor. Entonces, Bill Gates, cuando le dimos a Windows, le dimos que sí, porque teníamos que leer, si no, 63 minutos, de una hora leer los términos y condiciones de Microsoft, y Bill Gates es dueño de nuestra alma, y nosotros, señores, nosotros le juramos amor eterno a cualquiera, y le decimos, te entrego mi alma. No, ya es de Bill Gates. Lo mismo que le pasó a Bart Simpson. Tenemos que recuperarla, en eso estamos, ¿no? Y ahí el resto de las aplicaciones. Ustedes se quieren viajar rápido en Uber, 23 minutos. No, señor, se me va el avión, espere 23 minutos que leo los términos y condiciones para ver si me conviene ir en Uber o en taxi. Difícil, ¿no? Difícil sostener que estamos hablando de que pusimos que sí. O sea, la verdad, es la verdad, y con eso sí acuerdo con Waldo en ese punto, ¿no? Entonces, llegado el caso, ¿los algoritmos pueden ocasionar daños? ¿Y cómo causan daño los algoritmos? Importante, ¿cómo es que causan daños o pueden causar daños? ¿No? Esto también es parte de algo propio y personal, al menos como entiendo que podría ser el régimen de responsabilidad por daños de utilización de algoritmos, es sobre lo que he escrito. No digo que deba ser así, es mi postura sobre el tema en particular, aclaro eso. Quizás ustedes me pueden llegar a decir, no, yo opino otra cosa, pero está sumamente válida y es esa la invitación a investigar sobre estos temas, porque hay muchísimo para hacer, para estudiar sobre todo. Entonces yo distingo que cuando hablamos de responsabilidad por daño lo podemos enmarcar dentro de responsabilidad civil derivada por actividades riesgosas, o bien cuando hablamos dentro del consumo, ¿no? O bien responsabilidad por daño causado por productos defectuosos. Eventualmente también entiendo que pudiera, si no les cuadra ninguno de estos supuestos, y por la obligación de seguridad, tranquilamente, ¿no? ¿Para qué? Para imputar un factor objetivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice nuestro sistema? Al menos, ¿no? Que cuando no tengamos o no sepamos a ciencia cierta qué aplicar, qué factor de aplicar, qué factor de atribución aplicar al caso en cuestión, lo dice básicamente lo que dice la norma en el artículo 1721, es que en ausencia normativa que se aplica la culpa, que es nuestra norma de cierre, nuestra norma de clausura, claramente. A mí me parece que cuando hablamos del sistema de inteligencia artificial, yo no puedo aplicar la culpa, porque claramente el programador no va a haber obrado ni con negligencia, ni por imprevisión, ni por imprudencia. Y lo que más va a suceder es que yo eso no lo voy a poder probar más. Vamos a probar eso, la impericia, la negligencia o la imprudencia, fuerte con ello, y el pobre consumidor va a quedarse así. ¿Sí? Básicamente, nadie quien responda por los daños. Es este el kit de la cuestión cuando estamos hablando de normativa. La normativa europea, que digamos lo más avanzado, que son propuestas, todavía no está aprobado esto, están en esta disyuntiva. ¿Qué aplicamos? ¿Responsabilidad objetiva o subjetiva? Hay algunos autores que dicen, bueno, subjetiva, pero una subjetiva, digamos, agravada, donde la inversión de la carga de la prueba en la culpa haya una inversión de carga de prueba, digamos. Nos quedamos cortos. La verdad es que nos vamos a quedar cortos. Hay muchos que dicen, bueno, de alto riesgo y de bajo riesgo subjetivo, de alto riesgo objetivo. Y vamos a ver. Están ahí. Lo importante es nuestro sistema, básicamente. ¿Cómo podríamos llegar a ser? Y mi propuesta es esta. Eventualmente, ingresarlo dentro del artículo 1757 y 1758, o bien en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Si no les gusta, artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cómo pueden causar daño los algoritmos? Básicamente, yo entiendo en estas tres opciones. Los errores informáticos o bugs, los sesgos algorítmicos o la manipulación algorítmica o efecto burbuja. Los errores informáticos o bugs son un error de programación, el algoritmo no se comportó como lo programó el programador o como las expectativas razonables. Hay dos supuestos de estos, al menos, que yo encontré, al menos que me llamaron la atención. El flash crack y el libro más caro del mundo, un algoritmo en Amazon que estaba pegado a, son los que trabajan con algoritmos, un producto pegado a otro producto, uno de los algoritmos deja de funcionar, se empieza a aumentar el producto por no sé qué motivo, o sea, por un error. El otro algoritmo que estaba pegado aumenta, se retroalimenta, empieza a aumentar el precio. Era un libro sobre mosca de la fruta que terminó costando en la página 23 millones de dólares más gastos de envío. No provocó nada, pues fue solamente, pero pueden haber errores informáticos o bugs eventualmente y deberían responderse por ello. Flash crack es la bolsa, los algoritmos de la bolsa de Nueva York tuvieron un pequeño problemita, empezaron a vender a mansalva, eso provocó obviamente la venta de acciones en masa y la bolsa cayó creo que 9 puntos por 40 minutos, o sea, el pánico de alguna manera se hizo carne en esta gente. Después lo solucionaron, pero mientras tanto se quedaron un poco, ¿qué sucedió acá? Sesgo algorítmico. Los sesgos es esa información que nosotros estamos procesando de una manera errónea. Es información, ese procesamiento de la información de manera errónea, de esta información que tenemos disponible, y generalmente es lo que promueve las discriminaciones directas o indirectas. Cuando nosotros discriminamos a una persona, discriminamos haciendo uso de nuestros sesgos. La grieta de la que nosotros hablamos es básicamente un rejunte de sesgos. Y estamos peleados porque claramente vamos a recolectar información que esté a favor de nuestra postura y no la que esté en contrario, y así es por eso que aceptamos a los que piensan igual y desechamos a los que piensan distinto. ¿Y dónde se ven los sesgos en los algoritmos? Básicamente en la etapa de calidad, en la calidad de los datos que seleccionamos, en la etapa de seleccionamiento de los algoritmos, de los datos con los que alimentamos los algoritmos, la calidad de los datos, la pobre contextualización o la retroalimentación que luego hace el algoritmo una vez que está contaminado, básicamente. Lo cierto es que hay que trabajar muchísimo en cómo alimentamos nuestros algoritmos con un buen dataset limpio de sesgos. ¿Por qué? No porque el algoritmo sea malo va a discriminar, sino porque la sociedad en la que está inserta, nosotros discriminamos, nosotros estamos sesgados, y nuestros datos, si los alimentamos con datos sesgados, podemos provocar daño. Y ustedes van a decir, ejemplos, sí, sin ir más lejos, también algunos de estos gigantes tecnológicos buscando, hoy por hoy los algoritmos del proceso de selección son la constante, y si un algoritmo en un proceso de selección se le da que busque un gerente y busca en el pasado, puede llegar a entender que mira para atrás y dice, bueno, todos los que estuvieron aquí tienen este perfil y son hombres. Y puede llegar a entender el algoritmo, que es lo que pasó en la vida real, que uno de los requisitos para ese puesto de trabajo era ser hombre. Entonces, eso básicamente es una pobre contextualización de los datos. El algoritmo entendió y desechaba CV de mujeres, y en ningún momento la empresa quería no seleccionar mujeres, sino a la mejor persona, y se desechaban CV de mujeres en detrimento de beneficio de los hombres. Y esto puede pasar con un montón de cuestiones. Puede ser, no me dan un préstamo porque vivo en un barrio carenciado. Entonces me pueden decir, tengo este código postal, por el número de código postal las personas son incumplidoras o morosas, y yo vivo ahí porque no tengo otra posibilidad, y se me discrimina por el barrio en el que vivo, eventualmente. Manipulación algorítmica, esto es el filter bubble del que nos habla Pariser, es nuestros algoritmos de alguna manera forman una burbuja sobre nosotros con toda esa experiencia en línea.
Entonces solamente nos va a mostrar aquello que nosotros hemos visto y va a hacer esa selección en base a nuestra experiencia en línea, nuestra experiencia online. Si yo no logro ver un poquito más allá, solamente voy a consumir aquello que el algoritmo me muestra. Y esto sucedió con Cambridge Analytica. Básicamente, a estas personas, a determinadas personas, se las cebó afianzando este sesgo de confirmación y haciéndole, bombardeándola con información que lo único que hacía confirmar es sus propios sesgos. Se las puso en una burbuja y todo era malo respecto de determinado contrincante político. Entonces, eso es muy peligroso. Pues nosotros tenemos que poder distinguir un poquito más allá. Y los algoritmos editan, o de alguna manera, nos editan nuestra propia vida en base a la experiencia que tenemos en línea. Eso es lo que yo denomino edición algorítmica. Y es sumamente peligroso. Puede llegar a ser muy peligroso, no solamente para el consumidor, sino también para la democracia. Bueno, responsabilidad civil por actividades riesgosas. El algoritmo no es una cosa, es un bien inmaterial. No entraría dentro del concepto de cosa del artículo 16, por lo tanto yo no podría decir que hablo de vicio o defecto de la cosa. Claramente que no. ¿Cómo le doy la vuelta para encuadrarlo dentro del artículo 1156? El machine learning es una técnica, es una actividad desplegada por algoritmos. Entonces entiendo, sirviéndome de Matilde Zavala de González y su gran definición de actividad, que toda actividad desplegada por el hombre, sirviéndose de bienes inmateriales y por los medios y circunstancias de su realización, es en sí, si susceptible de ocasionar un daño, convertirse en actividad riesgosa. Entonces, lo que yo digo es que la actividad desplegada por los sistemas de Machine Learning o por estas técnicas de Machine Learning y Deep Learning no son inocuas, pueden eventualmente ocasionar daños y eventualmente puede considerarse una actividad riesgosa en los términos del 757 por los medios empleados para su utilización y responderían en virtud del artículo 1758, que básicamente nos dice que responde por las actividades quien la realiza se sirve o obtiene provecho de ellos por sí o por tercero, excepto lo dispuesto por legislación especial, ¿no? Bien. Y finalmente, ya con esto estaríamos terminando. Yo digo, encuadro dentro de actividad riesgosa o peligrosa por el artículo 1757 y 1758, eventualmente. Pero también podemos encuadrarlo dentro del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque yo considero que el algoritmo es un producto defectuoso, ¿no? Yo creo que los bugs y sobre todo los sesgos algorítmicos son un defecto, ¿no? Dentro de lo que es el concepto, digamos, de defecto, el concepto doctrinario y legal que se le da al término de defecto, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de defecto, básicamente, tenemos los defectos de fabricación, de diseño, de información o advertencia. El defecto de fabricación está en la elaboración del producto, está el defecto o en la construcción del mismo y por eso falla. En el diseño está en la concepción, digamos, del diseño, del proyecto, de la fórmula. Es allí donde se encuentra el defecto y luego falla. Y el defecto de información o advertencia no es en sí una falla, sino que el defecto se encuentra en una falta de información, en una información deficiente. Esto es lo que nos ha señalado el concepto de defecto, la doctrina consumerista, claramente. Entonces yo, claro que entiendo, ¿no? Obviamente, que tanto los errores informáticos, los bugs, como los sesgos son básicamente un defecto en el diseño, ¿no? Sea cuando, obviamente, lo haya programado mal eventualmente, o bien cuando haya utilizado datos sesgados para su construcción. Ahora bien, ¿cuál es el problema del artículo 40? ¿No? El artículo 40 también habla de cosas, entonces volvemos otra vez al problema de no es una cosa. Sin embargo, dice la doctrina, pudiéramos llegar a entender, el artículo 40 habla de producto pueden ser entendidos también los bienes materiales, entonces pudiéramos llegar a encuadrar aquí los algoritmos dentro de ese concepto tal cual como lo ha trabajado la doctrina.
Y eventualmente también a los algoritmos pudiéramos encuadrarlos dentro de un servicio defectuosamente prestado, en los términos del artículo 5640, cuando el algoritmo esté prestando un servicio y a partir de ello nos ocasione un daño a nuestros bienes o a nuestra integridad psicofísica. Ustedes me dicen, ¿cómo pudiera llegar a ser ello? Sin ir más lejos, un agente conversacional está prestando un servicio. Si me causa un daño, sería un servicio defectuosamente prestado, lo mismo sucedería con un sistema de toma de decisión automatizada, donde también me está prestando eventualmente un servicio. Las apps, ni hablemos también, ¿no? Y por último, ¿no? Acá abro ya las preguntas y abro también a interrogantes que quizás no tengan tanta respuesta, ¿no? Creo que el consumidor digital debe tener una protección, o sea, o al menos revisarse la manera en que lo protegemos. Para mí no es lo mismo un consumidor común, digamos, analógico que el consumidor digital. El prosumidor debería poder incluirlo, para mí es una categoría especial que puede responder y cómo deberíamos revisarlo, pero esa es mi concepción. Recuerden que hay muchos autores que subsumen estos dos conceptos en prosumidor. El régimen de legal de los algoritmos es algo que deberíamos revisar. Nuestro artículo 1757 es hermoso, pero no lo podría utilizar si hablamos de algoritmos. Entonces debería, parte de mi ponencia era reformar el artículo 16 para tratar de hacer incluirlo a los bienes inmateriales, o al menos estos en el concepto de cosa. Y más allá de que a mí me gusta mucho regular, como algunos colegas me critican en el buen sentido del término, pero también hay muchas de las cuestiones que deberíamos revisarlas a través de principios éticos y establecer ciertos principios éticos. La UNESCO ha establecido un par en uno de sus, digamos, de sus papers o sus memos, para el uso de una inteligencia artificial responsable que tenga como eje la dignidad de la persona, ¿no? ¿Qué hacer con la opacidad de los algoritmos? Básicamente hay que trabajar en la transparencia algorítmica y tratar de que al menos para algunos supuestos haya código abierto, sobre todo cuando, no sé, en materia de seguro, o que al menos puedan revisarse los sistemas por parte de los organismos de aplicación. Entonces, deberíamos ver qué algoritmos deberían ser de caja blanca o se permitirían tener caja blanca y cuál los de caja negra. O, eventualmente, que puedan auditarse los algoritmos a través de los distintos organismos de aplicación, como pudiera llegar a ser la Oficina de Defensa del Consumidor o, eventualmente, la Superintendencia de Seguro de la Nación. Les agradezco muchísimo que estén allí y, bueno, no sé, quedó abierto el espacio de preguntas. Están apareciendo varios. No sé, a ver, en el chat, si hay alguien que quiere, pero si no me fijo, a ver. Si alguien tiene. Hay alguien que habla de cosa, como cosa. El artículo dice, ay, no lo puedo ver, perdón. Bueno, de disposiciones. Sí, fuerzas naturales susceptibles, sí. Está también, yo no le, a Internet a veces se la puede catalogar dentro del concepto de cosa. También el algoritmo no entraría en la última partecita que dice el artículo 16 respecto de esas fuerzas susceptibles de. No es lo mismo. Por eso yo no lo encuadro como un término de cosa. Cuando dice las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y fuerzas naturales, no es energía. Y fuerzas naturales tampoco veo que entre por allí quizás. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no la logro leer, si alguien se quiere desmutear y hacer algún tipo de pregunta. Sí, les puedo pasar, sí, entiendo la referencia a la energía, yo lo mejoraría un poquito más, Sin ir más lejos, ¿sabes qué definición me gusta muchísimo? La del artículo 232 de la ley de consumo proyectada, que está,
fíjense si lo pueden buscar, esa definición estaría espectacular como un concepto de cosa, pero la rompe, y habla bienes inmateriales o todos eh, aquellos productos derivados del conocimiento humano, una cosa así dice la definición, no me la recuerdo bien. Pero mi mail es celescol@yahoo.es y le voy a pasar a la gente de graduados, que la última vez que di una clase lo hice así, una selección de material para que ustedes tengan. Así se los pueden pasar, ¿sí? Con los artículos y demás. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguien recién se desmutió y yo justo Si alguien quiere levantar la mano, yo les puedo dar la palabra. Únicamente es a través de la ok. función de Zoom levantar la mano, así los puedo identificar y les doy el micrófono. Perdón, Sam, me te estaba haciendo lío. No, no pasa nada. Justo me había quedado sin internet, no sé si me había llamado o algo. No, Tuve no, que no, venir corriendo para adelante no. para la otra compu. Bueno, te agradecen todos por la clase de hoy. Bueno, Muy interesante la exposición, muchísimas gracias, gracias, gracias. Ahí la profe dejó por escrito su mail, anótenlo. ahí hablan de los bancos, y los bancos, el tema es, hay que ver, para mí debería revisarse los algoritmos que utilizan, quizás lo puedan revisar, o sea, no me lo ponen a disposición del consumidor, pongamos, pero al menos los algoritmos que puedan ser revisados por la autoridad de aplicación. Ahí debería fijarse la transparencia. Está bien, yo por una cuestión de quizás hasta la fórmula de Coca-Cola, la Coca-Cola no lo dice, pero bueno, ¿cómo puedo llegar a saber que la Coca-Cola no haga daño o que no tenga elementos nocivos? Un ejemplo muy burdo, pero lo cierto es que quizás, es verdad, yo no voy a poner a disposición algoritmos para que todos eventualmente me copien la aplicación. Pero ¿por qué no que se auditen, al menos se auditen los algoritmos por parte del organismo de la aplicación, de aplicación de cada uno? En ese caso creo que el de los bancos, el ministerio, creo que está a cargo también del Ministerio de Economía, pero la super, digamos. Pero debería ser así, al menos en mi humilde opinión. Y después, bueno, después la responsabilidad de los bancos, si yo aprovecho de estos algoritmos, de estos sistemas, a mí me parece que entraría, por eso yo digo, entra el concepto de riesgo-provecho, y por eso yo digo una actividad que genera provecho y deberían responder. Opinable, ¿eh? Súper opinable, muchos te van a decir que no les cierra, pero bueno, es una propuesta en realidad, ¿no? Y yo por ahí le entraría a los bancos. O si no, como un servicio defectuosamente prestado, eventualmente, y aplico el 40, hablando al consumidor, el 5, el 6. Profe, están pidiendo, no sé si ya lo mencionaste, están pidiendo el Power que compartiste. Sí, eso no, probablemente no lo comparta, pero sí le voy a compartir la info de dónde saqué todo, con qué lo confeccioné al Power. Eso, Perfecto. quédese No para tranquilo. que queden claro, porque después nos empiezan a llegar los mails pidiendo No, el no, no, yo Power. les voy a Tengan compartir en cuenta info. esto, No, no, claro. les voy a compartir info, quédense tranquilos, que son artículos y demás. Y por ahí pueden ser incluso mejores de lo que yo Ahí les está. he traído. Genial. Respecto a la seguridad de los datos, depende de responsabilidad bancaria, la 2440. Yo creo por ahí es el concepto que yo doy de consumidor digital, como lo expliqué en este caso. A mí me parece que ellos claramente están tercerizando algunas funciones en los propios consumidores. Sin ir más lejos, también exigen o incentivan el uso de algunas aplicaciones, y a través de estas aplicaciones se pueden ocasionar algún tipo de fuga de la información que eventualmente pudiera devenir en un phishing. Y claramente van a tener que responder. Si además la fuga fue de ellos, más todavía. Eh, lo cierto es que para mí más que claro, porque tampoco es que adoptan medidas de prevención. Recién ahora están empezando a informar a las personas. Dentro de este deber de información es precisamente todas las cuestiones que conllevan
tener un home banking y no ponerles una clave, no ponerles un factor de doble autenticación, pasar datos a través de... Porque la gente no tiene por qué saber todo eso, porque no todos tenemos la misma posibilidad de conocer y de cuidarnos digamos, en el contexto online. Y cuando hablamos de personas mayores o personas que las podemos considerar como analfabetas digitales, el daño que se les puede ocasionar es enorme. Entonces, a mí me parece que lavarse las manos no sería quizás una manera. Igual está todo en construcción, pero los que están en los fallos que yo al menos estoy viendo, los están inclusive algunos los están haciendo responder por daño punitivo. Daniela está levantando la mano, quiere hacer una pregunta. Si te parece, le damos la palabra. Sí, sí. Daniela, te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una duda que me surge, por ejemplo, las aplicaciones como Waze, que se sirven completamente o casi completamente de los datos que uno como usuario puede proporcionar, ¿no? Por ejemplo, yo paso por una calle, veo que hay un accidente, uno lo informa en la aplicación, entonces el resto puede usar esa información para no tomar ese camino y no demorarse. En ese caso, cuando son los mismos usuarios los que generan que la aplicación funcione, ¿hay una responsabilidad de ese otro usuario que está aportando? Porque en realidad la aplicación funciona y a uno le da la información que los demás están dando. No sé si me logro explicar bien. Sí, o pudiera llegar a ser Wikipedia con las colaboraciones, También. Lo que pasa es que ellos te dan la posibilidad, como son plataformas, no sé si Wise le podría poner como más que un GPS y una función de traqueo, que es de colaborativa. Tiene como esa función, sí, especial de colaborativa, pero a vos te da la posibilidad de desmarcarlo. Eventualmente, cuando vos vas manejando, si pasa, el choque, ¿dónde está? Lo desmarcas. No vería que se pudieran responder eventualmente, porque aparte tampoco veo la posibilidad de que se ocasione un daño más, decir, me demoré por ir por otra ruta. Lo cierto es que más allá de ello, el sistema tiene otro, o sea, está esa función, pero digamos, el algoritmo está con el traqueo en tiempo real digamos, del tráfico en la ruta. Entonces, es otro lo que utiliza. Entonces, por más que yo le ponga choque, el algoritmo, si vos te fijas, la ruta te aparece en azul, no te aparece en rojo. Claro. Es más info que uno va agregando, pero no lo veo esa posibilidad. Y ahí uno dice quien comparte abiertamente claves respecto de la responsabilidad. Yo tuve un caso que asesoré, pero en realidad es más que nada una persona conocida. Esta persona dio todos los datos, pero era una persona muy mayor. Dio todos los datos, pero, o sea, yo no podía creer lo que había hecho, o sea, nada, o sea, dio todos los datos. Y lo cierto es que en ese caso el banco directamente devolvió todo y no hubo ningún problema, ni siquiera lo tuve que llevar a mediación ni nada por el estilo. Era alguien más que conocido de mis padres, o sea, y los asesoré, les dije qué tenían que hacer, todos los pasitos, digamos, y hizo tal cual, pero no hubo problema. Aunque se compartan a claves abiertamente, en Twitter, cuando muchos dicen, si sos del mes de septiembre, poné florcita. Yo en Twitter veo que ponen la fecha de nacimiento, cómo se llama la madre, cómo es la calle, cómo no sé qué se llama el primer amor, cómo se llama la primera mascota. Hola, esas son todas preguntas de seguridad. Y las dan, o sea, libres como el viento. A mí me agarra un ataque. Esas preguntas tan sonsas, uno está entregando preguntas de seguridad a Twitter. O sea, cada 2 por 3 aparece esa. Tenés 300 personas que dieron información que seguramente se encuentra dentro de lo que son las preguntas de seguridad de alguna aplicación importante como el banco. Yo me quedo así. No. Y aún así, o sea, ya si hay fraude, ya es fraude, chicos. Es fraude, y bueno, pero es información, es educación. Y mucho de esto se tiene que desenvolver o se tiene que ver desde la educación que le damos al consumidor. La educación digital que le debemos prestar al consumidor también parte de ese deber de información. Educación para que sepan cómo comportarse en línea. En línea damos tanta información que si nos quisieran hacer daño, por el amor de Dios, o sea,
hasta ponemos la foto con el escudito de dónde van nuestros hijos. Ya es una cosa que es increíble. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Y uno no lo hace adrede o con intencionalidad, pero es sumamente peligroso compartir información en línea, porque el phishing es eso, pescar estas cosas. Y después caes, o sea, a veces, o sea, te agarran, uno puede llegar, a mí me puede llegar a pasar, no estoy exenta, te toman en un momento en el que estás totalmente colapsada, o distraída, o dormida, o lo que fuere, y ya está, caíste. Muy bien. Si te parece, le damos la palabra a Liliana, que está levantando la mano. Sí. Liliana. Hola, doctora. ¿Cómo hay una opinión unánime en la Unión Europea de cómo considerar Internet? ¿Cómo considerar Internet o la responsabilidad? Porque claro, si no es una cosa, una energía, si hay alguna opinión, ¿cómo la consideran? Es más parecido al concepto de energía que se entiende más con Internet, pero no, por eso yo digo, Internet no es lo mismo que un algoritmo, o no cumple además. Después hay que ver qué es, porque Internet después vamos a ver que son los proveedores de Internet que tienen toda su responsabilidad especial, y ahí, bueno, ya empezamos a ver, y ahí se empieza a desandar, que es otro tema, digamos. Y bueno, solamente para decir, en esos casos los proveedores de Internet, muchas veces lo que se dice es, respondes siempre y cuando vos tengas conocimiento, digamos en grandes líneas generales, no conocimiento del ilícito. Si vos sabías, entonces tú respondes. Te avisan del ilícito, y en ese caso vos solamente respondes si avisado aún mantuviste, por ejemplo, no sé, lo que estaría causando daño, que puede ser, no sé, una publicación o una imagen, etcétera, etcétera. Opinable, porque está en nuestra jurisprudencia va y viene, pero bueno, como para hacerlo así como a grandes rasgos, es otro tema, pero a grandes rasgos, básicamente. Y alguno dice que no tiene sentido culpar a la entidad cuando el cliente es el que falla. El problema es que yo estoy proveyendo de esto al cliente para que, de alguna manera, me utilice la aplicación. Todos los bancos quieren que vos tengas la aplicación descargada en el celular. Todos los bancos quieren que uses el home banking en detrimento de ir al cajero, inclusive para hacer transferencias al banco, no vas por una transferencia, sacar dinero, todos están tratando de que todo sea digital. Entonces, si vos me llevas a ese ámbito en el que quizás yo pueda llegar a fallar, puede haber algún tipo de negligencia, pero acordate siempre la culpa media. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo puedo no conocer, no tenemos por qué conocer de todos los peligros que encierra Internet o eventualmente online. Si no, no te imaginarías la cantidad de gente que pasa, por ejemplo, en la primera dirección de donde vivió, de la casa de infancia. Es una pregunta de seguridad. Parecería ser una cuestión obvia. No es tan obvia cuando estamos en un contexto, no sé, en el que entregamos esos datos más. Sí, tomar las medidas. Porque además, otra cuestión, o sea, yo no tomo préstamos de 100.000 pesos, 200.000 pesos todos los días. Abuelitos que cobran una mínima, no toman préstamos de 300.000 pesos todos los días. Entonces, avísame. A veces me bloquean, no me dejan comprar algo porque, yo siempre digo, a veces no me dejan comprar algo porque está por una página, después tengo que llamar a la tarjeta para que me autoricen la compra, después me la autorizan, todas mis protecciones, estoy muy contenta. El día que me agarre uno de estos phishing, seguramente me van a hacer el desastre del mundo y no le van a poner tanto empeño en verificar si soy yo, pero es que deberían verificar que soy yo la que está haciendo la compra, si es una compra de determinado monto. O dar la opción, y ahí es donde digo, dar la opción de dar de baja eso, el préstamo, otorgan el préstamo, ok. Usted sacó un préstamo por 200.000 pesos, ¿es usted? ¿Sí o no? Y si es no, la plata que no la puedan sacar, porque las personas estas que sacan la plata, la derivaron y la hicieron humo. Dar una opción de que vos conozcas qué es lo que sucedió y que te avisen también. Entonces, es eso, las medidas preventivas para evitar esto. Nos vamos a tener que acostumbrar porque esto va a suceder 1000 veces y cada vez esta gente que a todo lo
que actúan con phishing, van haciendo una ingeniería, digamos, o sea, cada vez más minúscula, más interesante, más importante, y vamos a caer. El tema es que del otro lado no nos hagan, de alguna manera, se nos ocasiona un daño tan complejo, porque nos pueden avisar, así como si alguien se te mete en tu página de Instagram, te avisan, el teléfono tanto, avisos, es que vos lo puedas de alguna manera deshacer, que no impacte automáticamente. Entonces, lo protegés, no es necesario ser inmediato, darle una opción de en 30 minutos poder solucionar esto. Sobre todo cuando estamos hablando de préstamos de dinero y demás. Es mi opinión, ¿no? Pero bueno, hay que invertir en prevención. Si ellos demostraran que tomaran todas las precauciones del caso, todas las medidas preventivas, y aún así, bueno, porque no sé, ahí lo veríamos, pero no lo veo hasta ahora. Está bien. Bueno, ya estamos en hora. No sé si querés responder alguna pregunta más. Yo, por respeto a los que ya se fueron, me da cosa seguir el taller. Como vos quieras. Como quiera el centro de graduados. Si querés la última pregunta Bueno, y ya la última cerramos. y terminamos, sí. Dale. Horacio, te damos la palabra. Sí, buenas tardes. Gracias a graduados de donde me gradué y todavía hace 35 años que lo sigo, por la simpleza que tiene. En el tema del phishing, hay una circular quería aportar, una circular del Banco Central que la usé, que creo que es del 21, en donde justamente lo que se requiere para lo que es el tema del gancho que le hacen a los jubilados con los créditos pre-otorgados, del doble control que usted decía, pero personal. Y a su vez, yo lo que he tomado el recaudo es hacerles mandar cartas documento al banco pidiendo que se lo excluya del sistema de créditos preotorgados, lo cual lo he hecho también después de ver el dolor que está causando. Tengo en este momento varios pleitos de esa naturaleza. Lo he mandado también en mi cuenta. No me interesa este sistema. No lo han dado de baja, pero por lo menos es un antecedente de que no me interesa contar con ese sistema. Y bueno, y lo que no hay que olvidar es el punto de que es el banco quien tiene que probar que tomó todas las medidas. Hoy se había hablado un poco del tema de la prueba, casi el que está en mejor posición para probar, por la teoría de la dinámica de la prueba, de la carga probatoria, es la entidad bancaria. Ahora, por el lado de la materialidad o inmaterialidad, yo creo que el tema del logaritmo es un engaño que nos hacemos porque, bueno, el sistema de Internet nos provoca, parece que la pantalla fuera otra persona que me devuelve la verdad porque yo estoy bajo el techo de mi casa, ¿no? Y estoy en un ambiente de seguridad personal. Ahora, el logaritmo, por ahí estoy equivocado, es un programa. Y el programa está enclavado dentro de un hardware, o sea, dentro de una cosa. Y sería lo que hace funcionar a esa cosa, que es el sistema de comunicación. Por lo tanto, para mí la responsabilidad desde ese punto de vista está, como usted lo dice, está bien por el riesgo de la cosa, no la excluyo, porque si la energía sería más inmaterial que el logaritmo, que tiene ciertos visos de materialidad. Por eso le había puesto que me gustaba la definición del 16. Y sí, es un riesgo de actividad, pero nunca una responsabilidad subjetiva. Igual está, o sea, esto es discutidísimo. Lo del artículo 16 a mí me gustaría, a ver, si lo podemos, a ver, le podemos hacer hacer el 16 como está, a mí mucho no me convence. No. Que le podremos dar una vuelta como todo, hacer como una interpretación, como al 40, que muchos dicen, bueno, incluye dentro del concepto de producto, bienes inmateriales, pero no lo dice. O sea, sería mejor propugnar una reforma en eso, claro. Sí. Pero bueno, no me quedaría ninguna duda, por ejemplo, el robot con inteligencia artificial incorporado, que es lo que se viene, derecho de los robots, anótenlo, se viene, o sea, hay libros escritos de eso.
allí sí no me queda la más, pero ni un poquito de duda que eso es una cosa. Después yo, como que me queda, para mí sigue siendo un mini material. Pero bueno, está ahí. Lo que pasa es que, recordemos, ante la ausencia normativa me van a tirar la culpa. Por eso la idea de buscarlo dentro de nuestro ordenamiento. Sí, que nace también en el fallo, creo que es Gutiérrez, el tema de los buscadores de Internet, pero también donde uno tiene que ir a probar la responsabilidad subjetiva. Pero hay una actividad de la cual se está sirviendo el proveedor y todos, como diría el benemérito Tambusi, todos mojan el pan en el tuco, así que son todos responsables. Y uno no puede estar determinando hasta dónde es material o no una cuestión que se presenta a través de una tarjeta o a través de un celular, que es una cosa, a través de un programa, que es una cosa, a través de beneficiarios, que son, perdón, personas. Entonces, todo hace a un aspecto material que aprovecha la inmaterialidad de los bytes, pero que todo está firmado sobre cosas. Por eso yo no dejo el criterio de la cosa, acostumbrado al viejo criterio que había tomado todo lo que no se podía entender, como todo lo que generaba riesgo era cosa antes. Hoy está el riesgo de actividad. Sí, ahí yo lo entraría por ese lado, tal cual. Yo porque cuando digo la palabra, lo mismo que se provocó con Waze, cuando uno está tan familiarizado y tiene tan incorporado a la aplicación, que tenemos internalizado que todo lo hace la aplicación. No, hay personas de carne y hueso y cosas que sirven a la aplicación. Sí. Porque creo que ese es el engaño que nos hacemos. No, sí, o sea, por eso, múltiples visiones, y está todo por construirse, porque esto normativamente está ahí. A ver por dónde nos decantamos. Nosotros tenemos esta concepción bien objetivista o sea, de la responsabilidad objetiva, pero no es tan claro quizás en otros países, y es por eso. Ujú. Está bien, gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes Y por... gracias por tenerlo en cuenta el gran y solemne Waldo, que es el que iluminó todo este terreno. Sí, igual no coincidimos muchísimas Bueno, cosas pero con yo lo Waldo. sigo, No, lo sigo. pero lo quiero un montón porque lo respeto mucho y lo conozco personalmente, entonces de ese cariño hablo, obviamente. Lo sigo por No, todos lados. él sabe, él sabe que yo siempre hablo de él con mucho respeto porque es un crack, claramente, pero no coincido con él. Gracias. Ok.